Razones por las que los hombres se separan. Razones por las que los hombres dejan una relación. Hoy hablaremos de 5 específicamente. Vamos a comenzar. Es una realidad que las rupturas son difíciles. Suceden de muchas formas. A veces las vemos venir y otras veces ni nos damos cuenta. Seamos honestos. ¿Estás aquí viendo este video porque es posible que te acaban de terminar o sabías que iba a suceder? Hoy quiero explicarte por qué los hombres se separan, porque puedas usar esto para seguir adelante o incluso si deseas volver con él. Necesitas saber por qué ha tomado esa decisión. Sé que en este momento puede ser muy difícil lo que sientes si estás experimentando una ruptura. Si buscas ayuda, pues veremos qué puedes hacer. Hemos asesorado a muchas personas sobre cómo salvar una relación después de haber experimentado angustia, dudas y confusión. Nuestros métodos se destacan y nuestra tasa de éxito nos muestra que lo que hemos estado haciendo y lo que estamos haciendo está funcionando. ¿Por qué los hombres se separan entonces? Pues debes entender la psicología de este hombre. Las rupturas muchas veces son increíblemente dolorosas, porque es posible que te hayas imaginado pasando el resto de tu vida con esta persona, ¿verdad? Y es normal. También te estarás preguntando cómo alguien podría romper contigo si te amaba. Es importante que entiendas y comprendas que aunque esta persona te ame, tiene derecho a separarse si siente que no puede estar contigo. Es su derecho. Cuando la relación se termina, no solo duele tu ego, sino que comienzas a cuestionar tu futuro sin esta persona. Para muchos, una ruptura puede sentirse similar al duelo por perder a un ser querido. Como ya debes saberlo, los hombres son completamente diferentes cuando se trata de mujeres. Los hombres pueden ser bastante fáciles si dominas el arte de saber cómo piensan y también cómo quieren ser tratados. Con mucha frecuencia veo a hombres que abandonan a mujeres porque no sienten la relación, no son escuchados y en la mayoría de los casos no sienten que su pareja tenga límites, por lo que la relación puede haber comenzado a ser aburrida. Y puedo continuar con una lista de cosas comunes. Pero lo más importante es cómo un hombre ingiere psicológicamente el amor y las relaciones. Mi objetivo es ayudarte a identificar lo que no sabías y también lo que puede sonarte familiar. La mente de un hombre opera bastante logísticamente. Muchas veces pensamos que los hombres son tan confusos y que simplemente no podemos entenderlos cuando ese no es el caso. Los hombres no están separados de las mujeres. Tienes que comprender esto. Y al final de todo, tienen miedo a estar solos también. Los hombres buscan en las relaciones comodidad, seguridad, confianza y un lugar feliz para descansar por la noche. Es así. Cuando un hombre se da cuenta que su relación se siente más como un juego o una pelea constante, comienza a desconectarse emocionalmente y luego lo va a hacer físicamente. Los hombres suelen tener en cuenta el punto principal cuando una mujer recuerda todos los detalles. El hecho de que un hombre se enfoque en el punto principal y no muestre emociones tanto como te gustaría, no significa que no le interese una relación contigo. Los hombres reciben el amor de manera diferente. Miran la relación confiando en los motivos y las palabras de su pareja. Muchos hombres tienden a sentirse abandonados inmediatamente si su pareja les ha mentido o maltratado su confianza. Debido a que los hombres suelen tener opiniones genéticas, la opinión de sus parejas les importa mucho, pero si no confían en su pareja, entonces es más difícil para un hombre querer seguir en esta relación. Bien, explicado esto, hablemos entonces de las 5 razones por las que los hombres se separan. Existen muchas razones por las que los hombres terminan con las mujeres, pero en este caso vamos a ver las más comunes. Muchas veces los hombres sienten que no queda nada en la relación porque la mujer ha estado demasiado disponible o se ha vuelto codependiente. Cuando esto sucede en la mente de un hombre, aún puede amarte, pero puede sentir que necesita espacio para que tú te des cuenta y te alinees mejor contigo misma y con los objetivos futuros de la relación. Por último, otra cosa común que veo en las relaciones es que el hombre se vuelve inestable en la relación porque no se siente respetado. No siente que hay respeto. Piensa que es posible que la mujer no siempre lo escuche y que hay una batalla constante de competencia y posiblemente incluso de tener la última palabra.
A menudo veo promesas rotas que se quedan vacías en una relación. Pues bien, estas son las razones de por qué se separan. Esta es la primera razón. Quiere una mujer con independencia y confianza. Te explico. Él quiere una mujer que si él se va, aún estaría bien esta mujer. Esta mujer tiene la confianza suficiente para conocer sus valores y lo que valora en la relación. Es decir, si estás con él para sentirte mejor contigo misma, entonces esta no es la mujer segura e independiente. Lo que generalmente sucede cuando haces esto es que siempre te aferras a obtener amor de él y terminas sintiéndote necesitada, pegajosa y por lo general un hombre perderá el respeto a la relación. 2. Quiere que seas juguetona, ingeniosa y seductora. Especialmente si han estado juntos durante años, puede haber momentos en los que sientes que siempre estás discutiendo hasta el punto de simplemente correr en círculos. Y la alegría y la seducción pueden perderse. Veo parejas que luchan por dejar de lado las inseguridades y si eligen perdonar a su pareja por algo que hizo en el pasado y continúan en la relación, nunca lo olvidan y terminan separándose. A los hombres les encanta que una mujer juegue, ya que esto es algo que los mantiene en pie. 3. Quiere que lo valores por lo que es y no solo por lo que puede ofrecerte. Con mucha frecuencia veo a hombres que sienten que una mujer solo lo quiere por lo que vale y por sus logros ganadores, porque en nuestra sociedad actual se nos enseña que los hombres deben actuar con dureza, hacerse cargo y estar lo suficientemente seguros como para nunca defraudar a su pareja. Pero aún así, todos somos seres humanos. Un hombre quiere saber que la apoyas también, a través de todo porque lo valoras por lo que es. 4. Él quiere su espacio. Los hombres disfrutan tener su tiempo para estar solos o hacer algo que les puede interesar. Él no tiene que ir a todos lados contigo y si estás revisando su teléfono o tu teléfono a altas horas de la noche para ver qué puede estar haciendo en ese momento, esto significa que no hay absolutamente ningún espacio en su relación y hay otras cosas internas o externas que están teniendo problemas en la relación. No hacer todo juntos hace que su tiempo sea más único y también puede hacer que las cosas sean más emocionantes. No hay nada menos atractivo que ser codependiente. 5. Relaciones de corta duración. ¿Qué significa esto? Está interesado en ti al 100%. Planea vacaciones, te lleva a cenar, te dice lo hermosa que eres, siempre te hace sentir segura porque quiere nutrirte y planificar el futuro. Puede que seas un poco tímida al principio, lo que él espera, pero es persistente hasta que obtiene exactamente lo que quiere. Tienes que tener cuidado con este tipo de hombres, ya que esto es demasiado bueno para ser verdad y no tiene un comienzo saludable. Estos hombres te dejan cuando ya no están intrigados, son adictos a la emoción de la persecución. Los hombres, ¿cómo manejan las rupturas? ¿Entiendes? Pues bien, por lo general, un hombre maneja una ruptura haciendo actividades con amigos y tratando de mantenerse lo más ocupado posible. Si un hombre fue quien rompió contigo, entonces puede estar usando esta libertad a su favor para hacer las cosas que no pudo hacer en una relación. El objetivo es tener una relación en la que tanto el hombre y la mujer se sientan recíprocos en lo que hacen y en la vida que eligen vivir. Dialogar de forma clara y abierta sobre las expectativas está orientado a una relación sana. Por otro lado, dependiendo del motivo por el que rompió contigo, también podría sentirse bien. Es posible que escuches de él de vez en cuando porque te extraña. Por eso te deja confundida porque no sabes por qué todavía se acerca si rompió contigo. Aunque haya terminado contigo y todavía te extrañe, eso no significa que querrá estar contigo. Muchas veces si tu ex está experimentando esto es porque no estaba satisfecho con la relación y tal vez perdió la confianza en ti y en la relación. La clave aquí es dar un paso atrás, cambiar tu enfoque y si deseas recuperarlo, obviamente después de haber pasado por la ruptura, entonces tienes que cambiar tus acciones para que él pueda ver los resultados. Ese es el camino a seguir y esas son las razones por las que los hombres se separan. Bien, como siempre, estamos aquí para ayudarte y hemos creado una guía de inicio para que puedas recuperar a tu expareja, recuperarlo. Si ese es tu objetivo,
si eso es a donde apuntas. No debes cometer errores en el proceso y nosotros te vamos a ayudar. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato a la guía gratuita. Un placer como siempre, cuídate mucho, un abrazo, hasta el próximo video.